¿Qué tal, amigos de XFM? Hoy vamos a hablar de una ciudad que está en constante crecimiento, y lo está en cuestiones de urbanismo, lo está en cuestiones culturales, lo está en cuestiones deportivas. O sea, vamos a hablar de Boadilla del Monte y vamos a hablar con alguien, iba a decir el que más sabe de Boadilla del Monte. Si no es el que más, es uno de los que más sabe, porque es su alcalde. Querido alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, bienvenido a XFM. Muchas gracias, encantado. Además estamos muy cerquita. XFM de Boadilla del Monte, estamos a tiro de piedra. Estamos a tiro de piedra, exactamente. Es una ciudad que conocemos bien. Bueno, para aquellos que no la conocen tan bien, ¿cómo describiría el alcalde Boadilla del Monte? Boadilla del Monte es una ciudad del área metropolitana de Madrid, con 68.000 habitantes, con un patrimonio histórico y natural único en toda la corona metropolitana de Madrid. Tenemos 2.000 hectáreas de monte, de los más primitivos de Madrid. Tenemos un patrimonio histórico magnífico, con un palacio del infante Don Luis, hermano de Carlos III, que está en constante restauración y que está a disposición de los vecinos y visitantes. Es una ciudad muy tranquila, con una gran calidad de vida, con un gran nivel de renta. Tenemos la tasa de delincuencia de las más bajas de España. En definitiva, una ciudad muy familiar, con una gran calidad de vida, y que es la gran desconocida desde el punto de vista turístico, porque la gente se va a Aranjuez, se va al Escorial, que está también muy bien, pero Boadilla lo tiene más cerquita y lo tiene más a mano, y tiene también mucho por descubrir. Bueno, pues vamos seguro que a convencer a mucha gente de este último aspecto, porque vamos a hablar mucho de este patrimonio incalculable que tiene Boadilla del Monte. Pero lo decía el alcalde hace un instante, ¿no? Es una ciudad con un índice de criminalidad casi inexistente. También otra de las cosas muy particulares y que dice mucho de la gestión y también de cómo está el municipio, ¿no? Que es el índice de satisfacción ciudadana. Es uno de los más altos de España. ¿A qué cree que se debe? Aunque ya, por lo que ha dicho, más o menos nos lo imaginamos, pero ¿a qué se debe más o menos esta cuestión? Sí, hicimos una encuesta a los vecinos y el 97% del vecino declaraba que estaba encantado de vivir en Boadilla del Monte. Y bueno, pues yo soy vecino también, y mi proyecto de familia lo he desarrollado allí y lo puedo corroborar, con lo cual el primer interesado en que eso siga siendo así soy yo, con lo cual ahí en eso trabajamos con un gran equipo todos los días. Bueno, pues tenemos unas avenidas amplias, baja densidad de población, muchísimas zonas verdes, tenemos más de 70 parques y pistas deportivas de uso libre repartidas por toda la ciudad, sendas, 40 kilómetros de carriles bici. Bueno, pues es una ciudad segura, tranquila, con un gran trabajo que hace Policía Local en colaboración con Guardia Civil para que los delitos sean los mínimos posibles. Hablamos de esas cifras, ¿no?, que están definiendo a Boadilla del Monte. Es una ciudad de récords. También en lo que se refiere al alcalde, uno de los alcaldes más votados, un éxito electoral rotundo en las últimas elecciones. Estamos ya encarando los últimos meses, ¿no?, de mandato de esta legislatura. ¿Cómo afronta el alcalde, con ese respaldo que tuvo, esta etapa final antes de las elecciones? Bueno, pues eso, al final, tener un buen resultado te exige mucha más responsabilidad. Total. Y tenemos un vecino muy exigente que me dio su confianza de manera masiva, y bueno, pues yo creo que estamos correspondiendo con esas expectativas, cumpliendo nuestro programa electoral, que era bastante ambicioso, y lo estamos sacando adelante. Y este último año ya es de remate y de presentar un montón de proyectos que se han ido trabajando todos estos años de atrás, y va a ser un año de inauguraciones, de presentaciones, de puestas en marcha de servicios, de instalaciones, y se va a notar. Y yo espero que el año que viene, si los vecinos también quieren de esa manera apabullante, pues seguiré siendo su alcalde. Viendo esto que nos comentas, ¿qué proyecto de esta legislatura dice, este es el que más ilusión me ha hecho con diferencia? Igual no es ni el que la gente tiene en la cabeza. Y de los futuros que todavía no están, ¿cuál? Este no lo vamos a hacer esta legislatura, pero tengo que dejarlo encaminado, ¿no? ¿Cuáles son esas dos cosas? Encaminados se van a quedar bastantes, otros que se van a inaugurar ya. Pues pasa que con uno solo no me puedo quedar, porque tengo tantos, ¿no? Pues tenemos el tema de vivienda. Hemos hecho, por ejemplo, 158 viviendas que estamos entregando de protección pública, que las ves por fuera y es que son preciosas. O sea, que no tiene por ser público, no tiene que ser feo, ¿no? Que parece que tenemos asociado vivienda pública a vivienda fea, ¿no? Todo lo contrario. Son incluso más bonitas que las de alrededor, que son privadas. Pues es una promoción que estoy muy orgullosa de ella, por ejemplo, ¿no? De cómo ha quedado, y el sitio en el que está, además, está al lado de un parque, enfrente de un instituto.
pues esas viviendas son en las cuales, de las 158 viviendas, 27 son para familias numerosas, que son las grandes olvidadas en la política de vivienda pública. Pues pisos de 150 metros para esas familias numerosas por 230.000 euros, pues eso, a quien se le diga en Boadilla del Monte esos precios, pues se queda loco, ¿no? Pues claro. por eso hay tanta demanda, y por eso vamos a seguir construyendo vivienda. Estamos con un centro integral de seguridad que va a tener una oficina para pasaportes y DNIs que ahora mismo no se presta en Boadilla, y donde nuestra plantilla de policía estará más a gusto, protección civil, juzgado de paz, registro civil. Pues es un edificio muy ambicioso también, que terminamos ahora antes de verano, que va a dar pues muchísimas mejoras a nuestro personal y al vecino en su trato. Seguimos rehabilitando el Palacio del Infante Don Luis para ponerlo, lo vamos a hacer accesible. Tenemos ya las obras de accesibilidad, que era un palacio del siglo XVIII, evidentemente no era accesible, bueno, pues va con su ascensor y va con rampas. Y luego instalaciones deportivas también, pues estamos terminando el complejo deportivo Condesa de Chinchón, que va a aliviar y va a poner más instalaciones deportivas a los vecinos. Y podría seguir aquí 2 horas, pero seguimos con las preguntas. Claro, hablando de deporte, hablaba de este complejo deportivo que está a puntito ya de terminar esa reforma, esa rehabilitación, pero también hablamos de torneos deportivos, ¿no? de elementos que también dinamizan, ¿no? el día a día de una ciudad como Boadilla del Monte. Este año volverá el Íscar Cup al municipio. ¿Cómo lo tenemos? Parece que sí. Parece, ¿no? Todo apunta que Boadilla, bueno, tiene unos grandes complejos deportivos y con capacidad y con un nivel estupendo para coger estos torneos y los que se quieran. Tenemos muchísimo futbolista en Boadilla. Tenemos uno de los clubes con más de 2.000 fichas. Bueno, tenemos 3 clubes de fútbol, pero uno de ellos que es el más grande de toda la Comunidad de Madrid, y bueno, que juegan en los diferentes campos que tenemos, unos de ellos en el monte, metidos en el monte de Boadilla, unos campos que se hicieron, Mundial del 82, se hicieron hace bastantes años y se han ido renovando. Ahora este verano se seguirán renovando, sí. Con lo que estaremos en disposición de ello. Patrimonio. Ha salido varias veces, ¿cómo no va a salir, no? El Palacio del Infante Don Luis. Claro, para que la gente se haga una idea, habla de las obras, nos hablaba el alcalde de las obras de reforma para que sea accesible, eso es muy importante. Pero claro, para que la gente se haga una idea, ¿no? ¿Qué dimensión ocupa el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla? ¿Por qué es tan importante para el municipio? Bueno, al final, el palacio y su entorno. Total, porque es espectacular. Ya no solo el palacio, sino que enfrente tiene un convento del siglo XVII de las Carmelitas, que está también rehabilitado, donde se celebran, la gente lo conocerá por las bodas que se hacen allí. Sí. Tiene una ermita también muy cerca, la de San Cristóbal, que es una de las iglesias más antiguas de la Comunidad de Madrid, una de las 3 más antiguas de la Comunidad de Madrid. Y tiene el monte igual que lo tenía hace 250 años, ¿no? Todo ese monte que rodea y que abraza al palacio, ¿no? Entonces tienes patrimonio histórico, tienes naturaleza, tienes historia y tienes cultura, todo concentrado en... Al final, el infante Don Luis, que era hermano de Carlos III, se hizo aquí en Boadilla una pequeña corte. Construyó lo que se llama un aviario, que era un precursor del zoológico, donde tenía especies que le traían, pues la primera cebra que vino a Europa estuvo en Boadilla, y de hecho hay una reproducción de esa cebra, y hay una pintura de esa cebra en el Museo del Prado que pintó Paret. Bueno, pues tenía animales exóticos que se le morían, los disecaba, y tenía una colección de animales exóticos, de monedas antiguas, de minerales, de fósiles. Era una persona bastante ilustrada, que le encantaba la música, le encantaba la pintura. Goya pintó a su familia. En definitiva, pues se hizo una especie de corte ilustrada en Boadilla que eso al final deja poso. Hablamos de ese palacio y también me ha contado un pajarito que tenemos en común ahí en Boadilla, que mañana la Junta de Gobierno no va a aprobar la construcción de la ermita de San Babilés. Vale, para quien no conozca esta tradición, que no conozca quién fue este santo ni qué significa para Boadilla, lo mismo, expliquémoselo, porque seguro que tiene una historia detrás igual de apasionante de la que nos acabas de contar del Infante Don Luis, ¿no? Pues San Babilés, que mucha gente no habrá escuchado ese nombre en la vida, y a mí hasta que no llegué a Boadilla pues tampoco lo conocía, es el patrón de Boadilla del Monte, que era un obispo navarro que en el siglo VIII andaba por Boadilla en plena Reconquista, y los sarracenos en un momento dado lo decapitaron junto a su hermano y a 80 niños, según dice la tradición, ahí en Boadilla, en el cerro donde decían las historias que había ahí una ermita, y pusimos a excavar y apareció no solo una ermita, apareció una iglesia. Entonces, al lado, en ese mismo cerro, vamos a hacer una réplica de esa ermita
como centro de interpretación para explicar lo que allí había, ¿no? En esos primeros vecinos de Boadilla de hace 1200 años, ¿no? Van a estar allí. Entonces, mañana se aprueban ya las obras después de un largo proceso y bueno, empezarán a ver la luz ya el año que viene. Hablamos también de los eventos, porque el alcalde, antes de ser alcalde, pues fue concejal de festejos, lo cual dice mucho y muy bueno del alcalde, porque oye, en Kiss FM nos gusta la música y en general nos gustan los eventos, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, ¿cómo cambia la perspectiva? Claro, desde el concejal de festejos y desde el alcalde a la hora de organizar estas fiestas, que seguro que Boadilla vive con la misma intensidad que muchos municipios, ¿no? Bueno, la fiesta de Boadilla, que cuando yo llegué en 2011 a Boadilla de concejal de festejos y de otras áreas, bueno, pues la cambiamos de fecha, les dimos una vuelta y al final se ha ido manteniendo esa esencia del año 2012, pues con una carpa gigantesca que ponemos, porque como son en octubre, pues puede hacer mal tiempo y claro. Pues, tenemos una carpa de 6.000 metros cuadrados, donde caben 9.000 personas, con un gran control de seguridad. Entonces, ir de alcalde a ir de concejal, pues que el alcalde va a mesa puesta. Entonces ya no te preocupas prácticamente por nada, sino por atender a los invitados o por atender a otros alcaldes que vienen o por, bueno, pues das una vuelta que esté todo correcto, pero es otra perspectiva. Yo voy mucho más tranquilo. Ves al pobre concejal de festejo que claro, que no les llega la camisa se queda cerrada la carpa, pero es que al día siguiente está en el encierro a las 8 de la mañana, ¿no? Claro. Entonces yo voy un poco más a mesa puesta y en eso pues las puedo disfrutar más que lo que se disfrutaba de concejal. Bueno, pues ahora que va a mesa puesta, seguro que tiene ya en mente lo que va a disfrutar en próximas fechas, ¿no? La fiesta de San Babiles en mayo, la del Rosario en octubre, en verano las veladas que se hacen en este fantástico palacio que nos ha explicado antes el infante Don Luis. ¿Podemos adelantar algo de los artistas? ¿Alguna primicia hay que sacarle al alcalde? ¿Alguna cosita que podamos decir? Tenemos ya artistas apalabrados, no están todavía cerrados porque hay que hacer papeleos y demás, pero sí que, bueno, pues tenemos un buen vecino, Manolo Quijano, que vive en Boadilla desde hace unos años, y entonces Café Quijano. Qué bueno. Abrirá las veladas del Palacio este año. Qué bueno. Que van a ser, como siempre, pop, unos días de flamenquito y otros días de música clásica, tributos, son de jueves a domingo, de 2 fines de semana, final de junio, primero de julio, y en la explanada delantera del Palacio, que es un marco incomparable, y tendremos ahí 8 conciertos maravillosos. Qué bueno, pues oye, les mandamos un abrazo muy fuerte a los hermanos Quijano desde aquí. Estuvieron hace muy poco presentando su último disco, un disco que han grabado de sus recuerdos en Miami y tal, es muy bueno. Sí. Hablando de vecinos ilustres, pues hombre, otro que es bien ilustre también, Rafael, ¿no? Además, recientemente el municipio, ¿no?, ha tenido a bien poner su nombre a un auditorio. ¿Qué significa Rafael para Boadilla? Bueno, Rafael es uno de los grandes artistas de este país, pues a la altura de Julio Iglesias, a la altura de... Y yo creo que siendo vecino de Boadilla desde hace más de 50 años, que Boadilla hace 50 años no tenía ni las calles asfaltadas, no tenía ni teléfono, él decidió crear su proyecto de familia allí y ahí han crecido sus hijos y bueno, pues al final no tenía nada de reconocimiento en Boadilla, en su ciudad natal sí, porque él es de Linares, y hemos pensado que el auditorio de Boadilla, que no tenía nombre, auditorio de Escuela de Música, pues lleve su nombre. Le mandé una propuesta, él me mandó una carta manuscrita muy cariñosa aceptándolo y encantado de ello, y el otro día, el pasado mes de febrero, pudimos hacer un acto, que además vino Pablo López también, que es vecino de Boadilla, amigo suyo, vinieron otros artistas de Boadilla, Marta Valverde, Pepe Carabias, vinieron diferentes artistas y bueno, pues pasamos un rato muy divertido, porque además la Escuela de Música hizo unas adaptaciones de canciones de Rafael cantadas a coro o en piano, incluso aflamencadas para un baile de una madre con su hija, y fue un acto muy bonito, muy entrañable. Qué bueno. Pues para terminar este recorrido hemos hablado mucho del monte, Boadilla del Monte, ¿no? Este monte que circunda la ciudad, que le da nombre y que es tan representativo, que está incluso en el lema, ¿no? El lema es Siempre Verde. Claro, ¿qué encierra este Siempre Verde ahora en el siglo XXI, este lema de Boadilla? ¿Qué representa para la ciudad? Bueno, pues es un pulmón que tenemos los vecinos de Boadilla y el resto de madrileños, ¿no? Que al final
que te hace que en verano la temperatura sea más fresca que en otras zonas, no tenemos esa isla de calor, pero el siempre verde también va asociado a que Boadilla tiene 6 millones de metros cuadrados de zonas verdes urbanas. Si la OMS recomienda 5 metros cuadrados por habitante de zona verde, en Boadilla tenemos ya está cumplido, ¿no? Casi 100, ¿no? Sí, Multiplicamos por muchísimo. Y que las calles sean verdes, que los parques que tenemos, y además el monte, ¿no? El monte que hay que preservarlo y conservarlo, pues tiene fauna, y tampoco puedes ir por donde quieras del monte, ¿no? Pero que sí te da ese frescor y esa sensación de no estar metido a 15 kilómetros de la Puerta del Sol. Perfecto. Pues yo no sé qué pensará el alcalde, pero yo creo que si había alguien que no estaba convencido de que hay que visitar Boadilla del Monte, además de forma urgente, o sea, cuanto antes, no hay que esperar, yo creo que esto lo hemos resuelto. Boadilla, además hemos estado en Fitur este año presentando proyectos que tenemos también para el Palacio, una exposición y demás. Boadilla va a seguir sonando en los próximos meses para atraer visitantes que vengan a conocer nuestro patrimonio histórico, natural y sobre todo gastronómico, que tenemos una oferta gastronómica estupenda. Esto también es muy interesante. Ya cerramos el... Claro, hay que pasear por el monte, hay que asistir a un espectacular concierto, el de los hermanos Quijano, por ejemplo, y luego hay que cenar, pues claro, así con estómago vacío. Bueno, Javier Úbeda Liébana, que además tiene 2 apellidos de 2 ciudades fantásticas también, alcalde de Boadilla del Monte. Muchas gracias por estos minutos de radio, por habernos ofrecido esta visión de Boadilla tan especial. Gracias. Gracias.